¿Cómo realizar un adecuado balance hídrico en un paciente hospitalizado? En un momento te lo mostraré. Comenzamos. Primero, como ya les había mencionado, hoy vamos a trabajar con un balance hídrico fácil, sencillo, bien cortito, cosa que quede bien claro al menos algunos puntos importantes referentes a esta materia. Para hacer un contexto, tenemos un caso clínico de un paciente don Josefino, quien consultó en el hospital clínico por episodios de reagudización de su patología base insuficiencia cardíaca. Paciente refiere que no ha seguido el pie de la letra del tratamiento, sintomatología que inició con inicio hace 6 días. Paciente ingresa con disnea, saturando 89%, AFio2 ambiental, frecuencia ventilatoria de 29, ingurgitación yugular, presión arterial sobre los rangos normales, frecuencia cardíaca en 101, edema 2 cruces con fobia positivo, sin evidencia de hepatomegalia ni esplenomegalia, confirmada con ecografía y con una capacidad funcional en estadio 3. El tratamiento que el paciente tiene rutinario en su casa es omeprazol, furosemida, propanolol, enalapril, carvedilol, aspirina y clopidogrel. El paciente, dentro de esta hospitalización, ha orinado un total de 2.500 cc entre las 8 y las 20 horas, que es el horario en el cual nosotros vamos a calcular y cerrar nuestro balance. Hay servicios clínicos que, por ejemplo, trabajan de 7 a 19 y siempre va dependiendo del protocolo y de la rutina que lleve cada servicio. Podría entonces hacerse desde las 8 a las 20, después de 20 a 8 o de 7 a 19 y de 19 a 07. No ha presentado deposiciones ni emesis y el paciente, dentro del dato que tenemos, pesa 73 kilos actualmente. Avanzamos. Acá hice una pequeña actividad en Instagram, espero resulte, donde hice preguntas de cuáles son las fórmulas que se utilizan como pérdidas insensibles y como agua metabólica. Acá dejo las que al menos yo manejo y recuerden siempre lo mismo y siempre repito, sobre todo cuando hago clases, enfóquense en cómo trabajan y cuáles son los protocolos institucionales, porque de esa manera no pierden el foco y puede que en algún servicio o en algún hospital trabajen de cierta forma y en otro hospital trabajen de otra. Por eso siempre recomiendo enfocarse identificar los protocolos institucionales. Dentro de las pérdidas insensibles, en condiciones basales, la fórmula que manejo es de 0.5 por kilo peso por hora y eso nos va a dar el total de ml que el paciente perdió de su organismo. Y como agua metabólica, que es agua que se produce a nivel celular, la fórmula que manejo son 5 cc por kilo para 24 horas. Eso nos va a dar total, al momento de dividirlo por 24, nos van a dar los ml hora. Y en caso que yo quiera calcularlo por 8 horas, multiplico por 8. Bien, o si lo saco por 12 horas, ese resultado total lo divido en 2, porque 12 y 12 horas son 2 bloques. Entonces lo separo en 2 y me va a dar el total para poder realizar mi balance hídrico. Entonces, ahora vamos a la parte práctica de nuestro caso. Cuando nosotros trabajamos, siempre debemos revisar dónde anoto cada uno de los datos que me entregan por indicaciones médicas o por los tratamientos que yo administro por vía endovenosa, por vía oral y todos los egresos que podría tener el paciente. Entonces, separo ingresos y separo egresos. Acá vamos a ir catalogando dónde va cada uno de ellos dependiendo de dónde queremos anotarlo. Bien, entonces, tenemos primero nuestro régimen, que son 500 cc al día. No nos podemos pasar de eso por la condición clínica de nuestro paciente. Entonces, máximo 500 cc de agua libre puede tener este paciente, lo cual se podría dividir en agua a tomar por botellas, quizás 2 botellas, pero tenemos que incluir dentro de esa agua
lo que él toma dentro de su tratamiento por vía oral. No nos podemos desligar de eso, no le podemos dar 500 cc a nuestro paciente de agua libre y además darle agua extra para el tratamiento vía oral. Está todo incluido en el mismo. Entonces, nos vamos por parte. Nuestro paciente, dentro de la primera indicación, refiere que se deben administrar 40 miligramos de furosemida cada 12 horas. Por ende, a nosotros nos va a tocar administrar una sola dosis de furosemida, la cual se puede administrar en 10 cc, y después, para permeabilizar la vía, le administramos otros 5. Entonces, voy a separar en colores. El color azul va a ser nuestros ingresos y el color rojo van a ser nuestros egresos. Como ingreso en régimen, supongamos, antes de ir a la furosemida, supongamos que el paciente dentro del régimen se tomó 300 cc de agua. Ojo, contabilizando el tratamiento por vía oral. Tratamiento endovenoso, ahora sí vamos con la furosemida, con los 15 cc que habíamos mencionado recién. Como tratamiento vía oral, como ya lo tenemos sumado con el régimen, no vamos a anotar nada y le voy a hacer ahí una X. Ustedes pueden hacer una raya cuando no corresponda. En osteoterapia, fluidoterapia, hidratación del paciente, lo que ustedes quieran, pueden mencionarlo como ustedes decidan, pero ahí les marqué en azul que es el soloterapia, vendría siendo nuestro solo glucosal 5 más los electrolitos. Cuando ustedes trabajan en servicio clínico, lo que hacen es detener la bomba, revisan cuántos cc se administraron, la ponen en 0, obviamente registran el valor y lo pasan después a la planilla. Por temas pedagógicos, vamos a multiplicar, como son 12 horas, vamos a multiplicar 42 ml por las 12 horas y eso nos da un total de 504 cc dentro de los ingresos, que es lo que le estoy administrando al paciente. Agua metabólica. Habíamos dicho que la fórmula era 5 cc por kilo, entonces multiplicamos 5 por los 73 kilos que pesa el paciente y eso nos da un total de 365 cc. Pero, ojo, recuerden que eso era para 24 horas. Como nosotros queremos sacar el balance para 12, lo único que tenemos que hacer es dividir esos 365 en 2, porque son dos tandas de 12 horas. Entonces, dividido en 2 y nos da un total de 182.5 cc para las primeras 12 horas. Hasta acá espero que vayamos bien, espero no ir muy rápido y en caso de ponen pausa el video y después continúan trabajando. Como pérdida insensible ya no puedo seguir anotando ingresos porque es agua que el paciente pierde. Entonces cambiamos de color nuevamente, nos vamos al rojo y la fórmula de pérdidas insensibles era 0,5 por kilo por hora. Entonces 0,5 por 73 por 12, que son las 12 horas que queremos realizar el cálculo, nos da un total de 438 cc, 438 cc. Y abajo en la orina, como bien decía el caso clínico, el paciente había orinado 2500 cc. Ahora, ¿qué nos queda hacer? Solamente sumar todos los ingresos y dejar el valor anotadito abajo, cambiando color nuevamente y comenzamos a sumar 300 más 15 más los 504 del suero más los 182.5 cc del agua metabólica y eso nos da un total de 1001 y lo voy a hacer completito, 5 cc de solamente ingresos. Todos los ingresos en los pacientes cuando los registran van con el signo positivo. Los egresos también los tengo que sumar, son 438 más 2500 cc y eso nos da un total de 2900, voy a cambiar color, 2938 cc
2.938 cc. Y ahora sí, todos los valores de egresos van con signo negativo. Por ende, a simple vista nosotros podemos ya reconocer que nuestro paciente o el valor o resultado de balance hídrico para él es negativo. Vamos allá. 1000, lo que les decía recién, de que siempre es en este orden: ingresos menos egresos. No damos vuelta a la fórmula, siempre la mantenemos igual. 1001.5 menos los 2.938 cc nos da un valor total de balance hídrico de menos, recuerden que era negativo, menos 1936.5 cc que el paciente ha perdido en estas 12 horas. Entonces el paciente ingresó con X cantidad de agua en su cuerpo y transcurridas 12 horas ya tiene 1900 cc, casi 2000 cc fuera de él. Después podríamos entrar a analizar más específicamente si la cantidad de suero que este paciente, la cantidad de líquidos que este paciente eliminó corresponde, no corresponde, si es mucho para 12 horas. Es base de análisis. Lo que sí debemos tener en cuenta es el caso clínico. Este paciente, por las condiciones que llegó, un paciente con insuficiencia cardíaca, con problemas ventilatorios, venía con un exceso de líquido. Entonces el objetivo en él, específicamente en este paciente, era depletarlo, eliminar líquido que tenía este paciente de más. Entonces, por ahora tendríamos que ir viendo hemodinamia del paciente, analizando cómo se siente el paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Esto solamente enfocado a un cálculo. Después, además de esto, se debe realizar el cálculo de diuresis en el paciente. Puede ser diuresis horaria o diuresis cada 12 horas. Y ahí poder determinar exactamente si el paciente está con poliuria o está eliminando orina de forma normal. Esto es análisis extras que se hacen en base al resultado del balance hídrico. Por eso es tan importante tener o realizar un adecuado cálculo del balance hídrico. No todos los pacientes lo requieren. Ahí ustedes después pueden ir leyendo bibliografía, información ahí en todos lados. Esto es un apoyo y un aporte. Y recuerden siempre, en base al agua metabólica y las pérdidas insensibles, básense en los protocolos institucionales. Así no se pierden, así todos trabajan a la par en ese servicio. Bien, así que eso por ahora. Se agradece demasiado que se hayan quedado hasta acá al final del video. Muchas gracias por el apoyo que me han tenido en el canal de YouTube, en Instagram, hay algunas poquitas cosas en TikTok, así que muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós, chao.